Bueno, vamos a hacer nuestros comentarios esteparios, porque tenemos algunas cosas interesantes hoy y seguimos sin saber cómo llamar esto. Y en vez de... me critican el nombre y me critican que rime en vez de darme soluciones. Entonces, de momento, pues son comentarios dromedarios. Bueno, no dromedarios, comunitarios. Tenemos aquí los comentarios que me han hecho a lo largo de esta semana, algunos de los comentarios que me han hecho esta semana y que los que he respondido y luego no les gusta que responda. Bueno. Dice Leobardo Rodríguez, cuando yo dije que viva el selfie, que yo estoy totalmente de acuerdo en que nos tomemos un montonal de selfies y nos apoderemos del momento y grabemos los conciertos a los que vamos y el circo y todo, porque así nos lo apropiamos y tenemos derecho. Antes ese derecho solo lo tenían los ricos y los poderosos, ahora lo tenemos los que somos parte de la pelusa, la perrada, la perrash, la chusma, la villanía, el aldeanaje. Dice, el tema es que fotos y vídeos ahí se quedan, se vuelven desechables. Y yo le contesté, no como las fotos impresas en papel. Están igual de desechables. De hecho, yo a veces tengo la preocupación, aquí ya estoy por otro lado, yo a veces conservo la preocupación de la... Oye, yo tengo mis vídeos, yo tengo mis fotos, soy fotógrafo, he sido fotógrafo muchos años. ¿Cómo conservo mis fotos? Los archivos digitales. Y está uno buscando siempre que si discos duros de estado sólido, que si flash, que si discos de esta marca, que si DVDs antes, los DVDs también se degradan, los CDs también se degradan, no me digas eso, tengo millones de fotos en DVDs. Entonces, pero igual tengo más conservado todo lo digital que aquello que tenía yo en papel. Así que igual nuestra preocupación por conservar lo digital está mal orientada, cuando lo que deberíamos preocuparnos es por todo lo que no es digital y que estamos perdiendo. Hola Mauricio, ¿qué opinas de los sindicatos de profesores, ojo, solo los de profesores, que en ocasiones estancan el sistema educativo público, malvados, de varias naciones, como en México, que gracias a ellos no se sabe ni cuántos maestros trabajan para el Estado? Y le digo yo, me parece muy raro lo que dices. El Estado le paga la nómina todos los meses a una cantidad exacta de profesores. Así que sí sabe cuántos profesores trabajan para el Estado. ¿Tienes datos de que el sindicato estanca el sistema en varias naciones? Danos los estudios, por favor. En 7 días no nos ha podido dar los estudios, pero estamos esperando que Amón Rodríguez nos los dé. Mauricio, buenas noches. Y en el caso del ateísmo, ¿no sería una creencia en que Dios no existe? ¿También aplicaría para el ateísmo el demostrar que Dios no existe? ¿No cree usted? A mí me encantan, de veras me encantan los que usan el no cree usted como... ¡Ay, mira qué inteligente soy! Perdón, pero Gemecar Singh Automotriz. Pero lo que te digo, no. A menos que, si tú me dices que no crees en el ratoncito Pérez, estés dispuesto a demostrarme que no existe. Yo no tengo que demostrar nada. Para mí los dioses son como el ratoncito Pérez, los unicornios y las hadas. Si alguien dice que existen, que lo demuestre. Tuvimos suerte, estos me encantan. Por supuesto, son anónimos. Es muy poca la gente que usa su nombre y su cara. Yo solo acepto el anonimato en internet cuando te estás jugando la vida. Tuvimos suerte, o no la vida, la libertad, la familia, la seguridad, o sea, cosas de verdad. No nada más porque te pones una máscara como carnaval para poderle pellizcar el trasero a la gente sin que sepan quién eres. Ojalá y de todos modos tengas que comerte los dientes. Bueno, tuvimos suerte de que nos conquistaran los españoles, a diferencia de otros países europeos, pero no se debe de negar todo el abuso que hubo. No odio a España, pero no hay que negarla para que no se repita. Yo le digo, no entiendo cómo puedes
decir eso. Simplemente es una bonita creencia. Ni Alemania en el siglo XVI, ni Francia, ni el Reino Unido, ni Italia tuvieron un proceso de genocidio e inquisición en sus posesiones. Es un mito que les gusta repetir a los hispanazis. Les hubiera ido peor con otros. No lo pueden demostrar, pero les tranquiliza. Si cuando desapareció el 90% de los indígenas de México, ya que fue por enfermedades, que fue por lo que fuera, pero desaparecieron. Lo único similar es lo que ocurrió en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no fue una acción de Estado, fue una acción de los propios colonos, mayoritariamente holandeses, sobre todo en su principio. Pero no es una acción de Estado, porque los Estados Unidos prácticamente eran tierra libre para quien llegara y se apuntara. Aquí no. Perdón, en América Latina no, en América era una posesión española que se regía por las leyes de la corona, etcétera, etcétera, y que puso una inquisición y masacró. Sí, masacró mucho más de lo que aceptan. Cuando salía al hotel me decía alguien que en Perú solo había habido 30 muertos en la Inquisición. No es cierto. Y precisamente un peruano hizo la historia de la Inquisición en Perú, como hizo la historia de la Inquisición en la Nueva España, no me acuerdo ahora de su nombre, pero que es el que documentó en los archivos de los dominicos a cuánta gente sacrificó en México, a más de 500, ¿no? Bueno, dice, cuando hablé yo de... este es muy bonito. Ya que eres tan científico, entonces danos una explicación científica de las construcciones prehispánicas que no tienen explicación. Y mi respuesta a eso es, no existen construcciones prehispánicas que no tengan explicación, no digas gansadas. Y la gente cree que hay debe haber cosas que no tienen explicación, las pirámides. Sí tienen. En algunos casos no las hemos encontrado, pero las estamos buscando. Si no las sabemos todavía, la explicación científica es, estamos investigándolo. Porque gente como Johannes Chacón creen que la ciencia ya lo sabe todo y lo que no sabe es magia. Y no funciona así. Lo que la ciencia no sabe lo está investigando. Hasta este momento la única forma en que nos hemos enterado de cosas es por la ciencia. Entonces pues ya lo sabremos cuando lo investiguemos. Te amamos, Mauricio, pero nos dejas sin mitos. ¡Qué soledad! Me dicen. Y sí vale la pena hablar, porque, y voy a ir más allá de mi comentario, porque para mucha gente es bueno, y si no tengo religión y dioses y santos y angelitos y vírgenes y todo esto, ¿qué tengo? Y yo le respondí a Silvia sobre su soledad: llénala de arte, de música, de amigos, de amantes. El vacío espiritual que te deja el descubrir que tu gurú es un cara dura, llénalo con cosas reales. Tu gurú era una mentira, pero la pintura es real, la música es real, los atardeceres son reales, los pajaritos son reales, el mar es real, la gente a tu alrededor, que en general es buena, es real. ¿Para qué quieres un misticismo, una espiritualidad basada en fantasías? Si quieres fantasías, por lo menos que sepas que son fantasías, y entonces te dedicas a ver cine de Marvel. Pero puedes llenar todas las necesidades emocionales con cosas reales. Yo creo que de eso no hay ningún problema, ¿no? En fin. Así como me encantó. Chato SC. Chatosk. Así como los aztecas en su momento reescribieron la historia en forma de códices, bueno, vale, los españoles hicieron lo mismo también con códices. No es casualidad que el Códice Telleriano Remensis, donde se encuentra la descripción de 20,000 sacrificios humanos en pocos días durante la celebración del Templo Mayor de México Tenochtitlán en 1487, la inauguración, no la celebración, al que tanto refieren los hispanistas para afirmar las grotescas cantidades de sacrificios, fue realmente escrito entre 1562 o 1563 sobre papel europeo. En realidad vino de China, pero te lo paso.
Esos son sus referencias reales, un códice de fuente anónima escrito sobre papel europeo, y entonces ahí se les van las mayúsculas. Y le digo, qué disgusto te vas a llevar cuando te enteres que solo 3 códices podrían, no es seguro, podrían ser prehispánicos. El de los tributos, es el registro de cuántos tributos te tienen que dar cada uno de los pueblos sometidos. El de los calendarios adivinatorios y la famosísima tira de la peregrinación que cuenta la salida de los aztecas desde Aztlán hasta la fundación de México Tenochtitlan. Todos los demás, o sea, estos a lo mejor son prehispánicos, pero a lo mejor no. Están hechos en papel amatl, que es corteza de árbol prensada, es el papel que se hacía en el México prehispánico, pero todos los demás códices, 431 que existen, fueron creados por indígenas que así contaron su historia y que lo hicieron escribiendo fonéticamente el náhuatl junto con los dibujitos, y por eso encuentras escritura en los códices. Nadie lo estaba ocultando. En el caso del Telleriano Remensis tiene muchísimo contenido y sería extraño que de todo él solo el de los sacrificios fuera mentira. Ahora, vamos a ver. Le propongo yo lo siguiente. Dice que los 2.000, 20.000 pues es una cifra brutal, y los hispanistas dicen que era una barbaridad de sacrificios humanos durante la inauguración del Templo Mayor. Vale. Digo, pero dime algo, chato, si fueran 2.000 sacrificios o 200, ¿ya estaría bien? Ya con eso los mexicas eran unos buenazos. Sacrificaban, pero poquito. Este es el juego de los números del nazi, aquel que tenía yo al Bismiruleta, en un foro que tuvimos en internet, que decía, es que no fueron 6 millones de judíos los asesinados. Vale, fueron 3 millones. ¿Eso ya hace Hitler buena persona? El jueguecito de los números no te lleva a ningún lado. Había sacrificios humanos y eran terribles. Me pregunta Samuel Pérez, bueno, mira, no tiene un nombre. ¿Es usted súbdito del rey? Signo de interrogación. Dice, no lo encuentra y por eso lo escribe. Bueno, sí, ¿es usted súbdito del rey? En México hay muchos súbditos del rey, y que les den y también al rey. Y le contesté. Como dijo uno de los más grandes dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que por cierto fue el que venció a ETA, en España hay un rey, pero los españoles no somos súbditos. Y el motivo de esto es que somos ciudadanos, hasta ahí la cita de Rubalcaba. En España los españoles somos ciudadanos porque según el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Si tú, como ciudadano, eres el depositario de la soberanía, pues no tienes soberano. El rey de España es el jefe de Estado, pero no es el soberano de España. Mauricio, ¿cuál consideras que debería ser el límite de la autodeterminación? Me pregunta Luis Enrique Anio Amador. Luis Enrique el Anio Amador, 6871, es que se me hacen difíciles los alias. Hola Mauricio, ¿cuál consideras que debería ser el límite a la autodeterminación? Como cubano, siempre me ha parecido que es un tema que usan mucho los gobiernos autoritarios para continuar con sus abusos sin que nadie pueda intervenir. Y efectivamente en Cuba se ha dejado mucho esto. Le respondo mi idea. Los derechos humanos y la democracia, por supuesto, son los que para mí serían los límites de la autodeterminación. No hay autodeterminación si no tienes derecho a autodeterminarte, para lo cual es necesario que tengas otros derechos, como el de la libre expresión, la libre organización política, la opinión, la prensa y todo eso que en Cuba no existe. Si no existe, no hay más autodeterminación que la de los archimandritas del Partido Comunista Cubano. Si no hay una autodeterminación del pueblo cubano, porque no tiene forma de expresar su autodeterminación. Vamos rápido. Los países más ricos de Europa, dice Skyway, transporte de hilos. Los países más ricos de Europa como Suiza, Noruega, Dinamarca, etcétera, no conozco etcétera,
Nunca tuvieron colonias. España dio a toda Hispanoamérica y el hispano que reniega dio todo a Hispanoamérica y el hispano que reniegue de esto está renegando de él mismo. No debería haber construido todo lo que construyó y enseñó y haber continuado en el Paleolítico. Todavía están a tiempo quien lo desee. Los españoles estamos agradecidos a todas las civilizaciones que pasaron por aquí, pues esa fue la evolución imparable de la humanidad. Como español le respondo. Me encanta cómo se inventan la historia. En el medievo, Noruega colonizó Islandia, Groenlandia y las Islas Faroe, que fueron heredadas por Dinamarca cuando se unió a Noruega. Los países escandinavos han sido el mismo país y se han dividido en varias ocasiones. Para lo cual te olvidas también de las Indias occidentales danesas, de la Costa de Oro en África Occidental y de las colonias asiáticas danesas. La historia de Suiza es todavía más divertida, pues no tuvieron colonias porque no las necesitaban. Se dedicaron a especular y a enriquecerse con las colonias de todos los demás países europeos, al grado de que hace casi ya un siglo el economista Richard Behrendt dijo que el colonialismo había enriquecido más a Suiza que a los países colonizadores. Habiendo aplastado la primera memez que dijiste, con todo respeto, España no dio nada a Hispanoamérica. Los colonizadores se dieron a sí mismos casas, catedrales, caminos, universidades y minas, donde los infelices indios y negros se mataron para enriquecerlos. No era un favor, no digas barbaridades. Ningún colonizador hace muchos de esos favores como no sea para tener aliados, lo mismo que Inglaterra hizo en la India. Negar eso es hacerse tontos solos, cosa que veo que es el hobby favorito de los hispanazis. Y por el mismo lado viene la última. Pero antes dice Raúl Gómez Pineda, 1775, qué obsesión con teorías sociales que no pasan de ser buenos deseos idealistas, porque nunca, ya sabes, las mayúsculas, han sido validadas en la práctica como verdades científicas absolutas. Y es que las teorías sociales, verdades científicas, y ni las verdades científicas son absolutas, la verdad absoluta es un concepto filosófico, la certeza es un concepto científico, pero aún así se puede decir. ¿De verdad crees que la utilidad de la sanidad pública no ha sido validada? Científicamente es más barata, atiende a más gente, beneficia a toda la sociedad y ofrece una vida mejor y más larga. No son teorías, son 50 años de práctica socialdemócrata. Controla tus mayúsculas demagógicas, por favor. Y para terminar con esto que es largo, lo siento, Nixmadón 2283 dice lo mismo. Nos dieron el idioma, un Dios en el que creer o no. Bases morales de convivencia universal. Universidades, hospitales, templos, hospicios desde los primeros años. Ciudades, carreteras, presencia y comercio con el mundo. Mestizaje racial y cultural permitidos desde la metrópoli por los reyes católicos. Compartir el arte, la ciencia. Paz por 300 años. Gracias, España. Oraremos y trabajaremos por una Hispanoamérica siempre unida. Que no se ha unido nunca, que no tiene relación alguna entre sí. Le contesto, impusieron un idioma, a los de entonces, no a nosotros, que tú no estabas ahí, comediante. Un Dios en el que tenías que creer o te quemaban en la Alameda Central, en el quemadero que los buenos dominicos tuvieron allí de 1596 a 1771. Bases morales de chicle que nunca cumplieron los delincuentes que llegaron primero y que mantenían al indígena sometido, a la mujer anulada, al negro esclavo, a una monarquía repugnante y a un colonialismo depredador. Universidades para los conquistadores, templos para los conquistadores, hospicios para los conquistadores, ciudades para los conquistadores, carreteras para los conquistadores, comercio de los conquistadores con lo que no era suyo, oro y plata robados, donde acabaron obligando a trabajar esclavos de África, a los que compraban como cosas alejadas de la convivencia universal que te inventaste en un peyotazo. Cultivos de las tierras de las que se apoderaron y obligaron a otros a trabajar por ellos. Mestizaje inevitable desde las primeras violaciones de conquistadores a mujeres indígenas. Ay, pero les dieron permiso. Arte para los conquistadores y ciencia casi ninguna, porque España, salvo por Jovellanos y Feijó, se saltó lo de la Ilustración que hubo que traer de Francia. Y 300 años de humillaciones, de asesinatos, de escabechinas, de esclavos rebeldes, desde 1537, que es la primera rebelión de esclavos en México, de masacres, de quemar y destruir el testimonio cultural de los conquistados, de torturas que seguro ni conoces como el aperreamiento,
que no tiene nada que ver con el perreo, es arrojar mastines entrenados contra la víctima para que la destrocen, amputaciones, marcas a fuego en la frente, las brutales encomiendas, etc. España no conquistó América y acabó con 56 millones de indígenas por un espíritu humanista y avanzado como el que se inventan los hispanazis. Lo hizo por poder y riqueza, a cualquier precio, y eso no es leyenda negra. En palabras de Cortés relatadas por su capellán López de Gómara, al saber que Moctezuma tenía oro, el brutal Cortés dice: envíenme de ello, que tenemos yo y mis compañeros mal de corazón, enfermedad que sana con ello. Y punto, allí no hubo héroes, así como no hubo nada de eso. Así como nada de eso, por cierto, es culpa de la España de hoy. Y asumirlo es de gente decente. O sea, tú no. Y con eso pues terminamos los comentarios solitarios, esteparios, comunitarios y atrabiliarios del día de hoy.